Bienvenidos chicos, Y bienvenidas, chicas. él es Eloy Él es José. y esto es Mateando el Tiempo. Muy buenas y bienvenidos. En el vídeo de hoy continuamos con un ejercicio de selectividad correspondiente al bloque de análisis. En concreto involucra condiciones de continuidad y derivabilidad. Vamos a ello. En este ejercicio, en el primer apartado, nos piden determinar el valor de a y b para que la siguiente función definida a trozos sea derivable en todos los números reales. Bien, como bien sabemos, toda función que es derivable es continua. El recíproco no es cierto. Por lo tanto, es necesario que nuestra función sea continua para que sea derivable. Vamos a imponer la primera condición, es decir, f ha de ser continua en R para que f de x sea derivable. Bien, veamos si es continua o no lo es. Y en qué casos, en qué valores de a y b, f es continua. Bien, en el primer trozo tenemos los puntos en los que x es menor o igual que 1. Como el problema que tenemos es en el punto de enlace, es decir, precisamente el punto en el que x es igual a 1, vamos a excluir este punto y lo analizaremos posteriormente. Vamos con la continuidad de f en x menor que 1. Nos preguntamos si f de x es continua en x menor que 1. La respuesta es sí, porque f de x es igual a ax cuadrado más bx más 2 si x es menor que 1. Por lo tanto, en todos los puntos en los que x es menor que 1, f es continua. Nos preguntamos ahora si f de x es continua en x mayor que 1. De nuevo, observamos que esta expresión de aquí es una expresión continua, pero no está definida en el cero. Sin embargo, como estamos en x mayor que 1, si x es mayor que 1, x es distinto de 0. Por lo tanto, esta expresión también es continua. La respuesta entonces es que sí, porque f de x es a por raíz de x menos b si x es mayor que 1, coma, y esta expresión es continua en x mayor que 1. Aquí no hace falta, bueno, no lo he comentado, pero en el primer trozo f de x es una expresión polinómica y por lo tanto es continua. Nos faltaría analizar el caso en el que x es igual a 1, que es el punto en el que se enlazan estos dos trozos. Bien, para que f de x sea continua, pongo por aquí, para que f de x sea continua en x igual a 1, debe ocurrir, en primer lugar, que exista f de 1. En segundo lugar, que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x sea igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Esto es equivalente a decir que el límite cuando x tiende a 1 existe. Y en tercer lugar, que f de 1 sea el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Dado que este trozo incluye el caso en el que x es igual a 1 y esta función está definida en x es igual a 1, tenemos que la primera de las tres condiciones se cumple. Vamos ahora con los límites. El primer límite que vamos a calcular va a ser el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Como podemos ver por aquí, cuando x tiende a 1 por la izquierda, nos estamos aproximando a 1 por la izquierda, como bien dice el límite. Por lo tanto, x corresponde a esta expresión. Y el límite cuando f de x tiende a 1, cuando x tiende a 1
por la izquierda de f de x sería a por 1 al cuadrado más b por 1 más 2. Es decir, a más b más 2. Vamos ahora con el segundo límite. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, pues corresponde con la segunda el segundo trozo de f de x. Sustituimos x por 1 y tendríamos que este límite vale a por raíz de 1 menos b entre 1 al cuadrado y simplificando sería a menos b. Como debemos imponer que estos dos límites coincidan, tenemos que a más b más 2 debe ser igual a menos 1. Cuando esta ecuación se dé, nuestra función f de x será continua. Si aquí nos fijamos, nos queda que b sería menos 1. Y por lo tanto, f de x será continua cuando b sea igual a menos 1. Concluimos de esta forma que f será continua en todos los números reales si solo si b es igual a menos 1. A continuación vamos a estudiar la condición de que f de x sea derivable, que es al fin y al cabo lo que nos pide. Para ello vamos a hallar, si es que existe, la derivada de f de x. Bien, cuando x es menor que 1, sabemos que f de x viene definida por una expresión polinómica, y una expresión polinómica siempre es derivable. Por lo tanto, f de x, su derivada f' de x, sabemos que existe cuando x es menor que 1. Del mismo modo, cuando x es mayor que 1, f corresponde con una suma de expresiones que también son derivables, cuando x es distinto de 0. Por lo tanto, concluimos de esta forma que f de x es derivable en r menos el punto x igual a 1. En ese punto no sabemos que puede que exista un valor de a de tal forma que haga que f de x sea derivable en todo r, o puede que no exista. Vamos a verlo. Bien, lo que voy a hacer primero va a ser hallar la derivada de f de x en los puntos que ya sabemos que existen. Cuando x es menor que 1, derivamos este trozo de aquí y nos queda 2ax más b si x es menor que 1. Estamos excluyendo el 1 por el motivo que acabo de comentar. Bien, en el segundo trozo sería, derivamos a medios raíz de x y esto sería 2b entre x al cubo si x es mayor que 1. Estas operaciones os recomiendo que las hagáis poco a poco para aseguraros de que no tenéis ningún error. Bien, para que el f de x sea continua en el punto en el que nos falta, basta y sobra con que f' de x esté definida en ese punto, es decir, exista. Para ello, lo que vamos a imponer es que f' de 1 menos, es decir, el valor de f' cuando nos aproximamos a 1, sea igual a 1 por la izquierda, sea igual al valor de f' cuando nos aproximamos a 1 por la derecha. En función de estos dos trozos que hemos obtenido, vamos a ver qué obtenemos a partir de esta condición. Bien, cuando nos aproximamos a 1 por la izquierda, estamos en esta parte de aquí. Nos estamos aproximando a 1 por la izquierda. Repito, sería 2a más b. Y cuando nos aproximamos a 1 por la derecha, corresponde a este trozo de aquí. Y sería a entre 2 más 2b. Como antes hemos visto que f es continua si solo si b es igual a menos 1, es ahora cuando podemos sustituir el valor de b que hemos obtenido, ya que, como he dicho al principio, para que f sea derivable tiene que ser continua.
Por lo tanto, como b es igual a menos 1, entonces obtenemos que 2a menos 1 es igual a medios menos 2. Operando por aquí, nos quedaría que 4a menos 2 es igual a menos 4. Luego 3a es igual a menos 4 más 2. Y esto implica que a, bueno, pongo por aquí el resultado, que a sería menos 4 más 2, menos 2, entre 3, menos 2 tercios. Y de esta forma habríamos obtenido el valor de a, menos 2 tercios, y el valor de b, que es igual a menos 1, cumpliendo que f sea derivable en todo R. Y ya tendríamos el primer apartado resuelto. En el segundo apartado de este ejercicio nos piden comprobar si una función f de x igual a x cuadrado menos 4 verifica las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo menos 3, 3. Nos damos cuenta de que no hace falta que nos sepamos todo el teorema de Rolle, solo hace falta que nos sepamos las hipótesis que este teorema tiene. Bien, estas hipótesis son las siguientes. La primera hipótesis es que la función f de x sea continua en el intervalo dado, que en este caso es el menos 3, 3. Esto es cierto porque f de x es un polinomio es el polinomio x cuadrado menos 4. La segunda hipótesis es que f de x sea derivable en el intervalo abierto. Aquí lo que hacemos es excluir el punto menos 3 y el punto 3. Estamos excluyendo los extremos del intervalo. Bien, para que f de x sea derivable en menos 3, 3, pues si nos fijamos, como f de x es un polinomio y todos los polinomios son derivables, el mismo argumento que nos ha servido para la continuidad nos sirve ahora para la derivabilidad. Por lo tanto, esta hipótesis sí se cumple porque f de x es el polinomio x cuadrado menos 4 y este polinomio es derivable en todo R. Y como este intervalo está incluido en R, también será derivable en dicho intervalo. Y la tercera hipótesis es que f de x coincida en los extremos del intervalo, que en este caso son menos 3 y 3. Es decir, que f en el punto menos 3 sea igual a f en el punto en el que x es igual a 3. Para ello, sustituimos menos 3 y 3 en la expresión que tenemos de f de x. F de menos 3 sería menos 3. Cuidado con este paréntesis, menos 3 al cuadrado, menos 4, que esto es igual a menos 3 elevado al cuadrado, 9, menos 4, 5, y por otro lado tenemos que f de 3 sería 3 al cuadrado, menos 4, que de nuevo es 5. Y como 5 es igual a 5, la tercera hipótesis del teorema de Rolle también se cumple y ya tendríamos resuelto un ejercicio que vale un punto. Chicos, espero que la explicación de mi compañero Eloy haya quedado muy clara. En el caso de que tengáis algún tipo de duda, podéis reflejarla en comentarios o en nuestras redes sociales.
acordaos de darle al like y suscribiros al canal para poder seguir recibiendo vídeos que os ayuden en vuestro día a día. Y estamos a vuestra entera disposición, ya lo sabéis. Y recordad, las mates os quieren.